Buenos días, muy buenas tardes a todos y a todas los que están aquí presentes. Hoy día, primero me presento, yo soy la doctora Francisca Soto Aguilar, médica nutrióloga especializada en alimentación basada en plantas y también presidenta de la Sociedad Chilena de Medicina y Nutrición Preventiva. Y me encuentro aquí con ustedes para presentar hoy día sobre alimentación basada en plantas en salud humana, qué dice la evidencia científica, como parte del ciclo de charlas organizado por ILECA Alimentando el Mañana y la Universidad de Antioquia. En primer lugar, me gustaría empezar destacando un poco los motivos por los que nos encontramos aquí, tanto en este ciclo de charlas como en esta charla en particular, y por qué yo como profesional de la salud también estoy hablando de este tema con ustedes. Como ya muchos estarán al tanto, por supuesto que tenemos una presencia cada vez más creciente de personas que deciden adoptar estilos de vida vegetarianos o veganos. Y por lo tanto, hay también una demanda creciente desde los pacientes o la atención clínica para que los profesionales de la salud estemos con una formación más adecuada y poder así acompañar mejor a nuestros pacientes que toman estas decisiones. Pero además, desde el punto de vista medioambiental, y desde una intención de mitigar de manera más efectiva el impacto medioambiental que tienen las decisiones o las acciones humanas, la alimentación basada en plantas también se presenta como una estrategia potente, una estrategia que no solamente tiene una eficiencia o una magnitud en la mitigación de este impacto importante, sino que también lo aborda desde múltiples perspectivas, como van a seguir viendo a lo largo de este ciclo de charlas, incluyendo los gases de efecto invernadero, incluyendo la utilización de recursos, ciertos suelos, aguas, etcétera, y otras dimensiones que tienen que ver con el impacto climático múltiple y grande que estamos teniendo desde nuestras acciones humanas. Entonces, la alimentación basada en plantas hoy día se presenta como una estrategia en eso. Y por lo tanto, las recomendaciones de las instituciones internacionales que trabajan en este tema van hacia las alimentaciones basadas en plantas, y este es un término que se utiliza y se encuentra cada vez más en estos documentos, recomendaciones y guías, y por lo tanto también se vuelve importante que todas las personas, incluyendo profesionales de la salud, entendamos qué significa esto como concepto y qué significa esto en la salud humana. Y por último, y como está aquí representado con esta foto del famoso doctor y profesor David Jenkins, y una foto, ¿cierto?, de frutas y verduras, la alimentación basada en plantas también está presente en la evidencia científica como concepto y en investigación en humanos con respecto a personas que siguen estas dietas, qué sucede con sus parámetros en salud y cómo se puede utilizar esto para bien o para mal en la salud humana. Por lo tanto, desde esta quizás triple perspectiva, podemos decir, ¿cierto?, que es importante que las personas, incluyendo profesionales de la salud, eh, ahondemos más en este concepto, lo conozcamos en primer lugar y en segundo lugar comprendamos, ¿cierto?, cómo se relaciona con la salud humana. En primer lugar, hemos estado viviendo una transición epidemiológica mundial bastante conocida para todas las personas, que tiene que ver con, o ha ido de la mano con los mayores niveles de desarrollo, aunque no exclusivamente, ¿cierto? En que la mortalidad por enfermedades contagiosas y enfermedades infecciosas se ha reducido sustancialmente. Y hoy día no se presenta esta como una de las principales causas de muerte o de mortalidad en países como los nuestros, en Sudamérica y en Colombia. Más bien, han mejorado las expectativas de vida porque la mortalidad no se está produciendo en edades jóvenes ni en infancia, principalmente, sino que más bien en edades avanzadas. Y así son otras hoy en día las enfermedades más prevalentes. Dentro de estas otras enfermedades, entonces, las más prevalentes son las conocidas como enfermedades crónicas no transmisibles, que tienen características muy diferentes a las enfermedades infecciosas y contagiosas. Estas se pueden abreviar en español como SNT,
y incluyen entre ellas principalmente las enfermedades cardiovasculares, la diabetes, la enfermedad renal crónica y el cáncer. Sin ir más allá, en Colombia, más de 2/3 de las muertes se producen por enfermedades crónicas no transmisibles. O sea, está bastante claro que este es nuestro problema principal y lo ha sido, por lo menos en los últimos 30 años, en términos de mortalidad. Si nos vamos a mirar específicamente cuáles son las causas de muerte, cuáles son las enfermedades crónicas no transmisibles que en Colombia se llevan a la mayor parte de las muertes, es bien evidente y sustancial que la mitad de las muertes se producen solo por enfermedades cardiovasculares y cáncer, ambas enfermedades crónicas no transmisibles. Y el problema es que estas enfermedades, o uno de los problemas, es que estas enfermedades crónicas no transmisibles tampoco son alta o rápidamente letales, como pueden serlo algunas enfermedades infecciosas, sino que son enfermedades que desde el momento del diagnóstico hasta el momento de la muerte pueden pasar muchos años. Y estos años en Colombia se estiman en más de 9 años en que las personas viven con discapacidad o enfermedad. Entonces, ¿qué pasa durante esos más de 9 años? Estamos con requerimientos más elevados de fármacos o múltiples requerimientos de fármacos o polifármacos, ¿cierto? Con múltiples o elevados requerimientos de consultas médicas, de intervenciones quirúrgicas, de hospitalizaciones y todo el deterioro en la calidad de vida que todo eso genera, además del gasto importante monetario individual y del sistema que esto puede generar a semejantes magnitudes. Cuando vamos a mirar las causas de estas enfermedades crónicas no transmisibles, si bien son múltiples, hay una que es la primera y principal causa, y esta es la dieta. Entonces, si bien el tabaquismo, por ejemplo, o la contaminación del aire son causas importantes en las enfermedades crónicas no transmisibles, la alimentación se lleva a la delantera. Específicamente, la dieta que estamos llevando en las últimas décadas en países como los nuestros, incluyendo Colombia, es la principal causa de estas enfermedades crónicas no transmisibles. Entonces, ahí es donde deberíamos estar poniendo mucha atención. Si nos vamos a mirar específicamente los problemas o los principales problemas de la dieta, podemos encontrar, por ejemplo, dietas bajas en granos integrales, dietas bajas en fruta, dietas bajas en frutos secos y semillas. Y esto entonces nos está produciendo a largo plazo una acumulación de riesgo que se presenta como muy importante cuando ya alcanzamos las edades de adulto mayor, ¿cierto? Así entonces, hoy en día, lo que se entiende como un patrón dietético saludable no es lo que sucede cuando uno lleva algún patrón dietético o consume algún alimento al corto plazo, sino que los efectos a largo plazo que esto tiene. Se puede pensar como un efecto acumulativo, ¿cierto? Considerando además que las personas nos alimentamos todos los días de la vida. Muchos kilos y toneladas incluso de alimentos a lo largo de la vida, al que nos estamos exponiendo. Entonces, estamos exponiéndonos a factores de riesgo, estamos exponiéndonos a factores protectores, es lo que podemos observar a largo plazo y es lo que debemos mirar como investigadores cuando estamos observando la evidencia científica. ¿Qué es lo que sucede a largo plazo entonces con ciertos patrones dietéticos? Esto ya se viene investigando hace muchos años, desde los años 50, y uno de los primeros estudios que se hizo fue el famoso estudio de los 7 países, liderado por Ansel Keys. Y en este estudio, una de las claves que se observó fue que a mayor ingesta de grasas saturadas, las que se encuentran principalmente en carnes y lácteos grasos, incluyendo quesos, cremas y leches enteras, se relaciona con mayores niveles de colesterol en plasma. Y este sería, porque se asocia a mayor enfermedad coronaria, podría ser este entonces el factor de riesgo intermediario entre la relación de ingesta de grasas saturadas y la enfermedad coronaria. Gracias a estudios como este, que es uno de los primeros y también más grandes estudios que se ha hecho en nutrición y su relación con la salud, es que han surgido muchos otros estudios posteriores,
El estudio de los 7 países fue el que dio pie, por ejemplo, a que se pusieran a estudiar los investigadores a la dieta mediterránea y pudiéramos ver qué pasa, por qué las personas que siguen dietas mediterráneas nos encontramos con que tenían menor mortalidad, ¿cierto? Bien, pero este es uno de los primeros que dio puntapié, ¿cierto? O precedente para estos estudios. Y como vamos a ver a lo largo de esta presentación, estos resultados se han ido repitiendo en distintos espacios, líneas de investigación y lugares geográficos, lo que le da fuerza a esta asociación y nos vamos dando cuenta que efectivamente Ansel Keys tenía razón con esta observación. Más recientemente, este estudio, si no me equivoco, es del año pasado, fue publicado el año pasado o antepasado, también se observa, se quiso mirar qué alimentos, qué cambios en la alimentación podían ser los que nos daban resultados más sustanciales en esta mejor expectativa de vida. Y entonces se estimó y se hizo un estudio de modelamiento con qué sucedía con la expectativa de la vida de las personas si es que hacían cambios en ciertos hábitos alimentarios. Y algunos de sus resultados más destacables son estos que yo les comparto aquí. Solo comenzar a comer a los 30 años de edad 225 gramos de granos integrales al día, o una taza de granos integrales al día, podría aumentar en más de 2 años la expectativa de vida. Por otro lado, solo comenzar a comer a los 30 años de edad 200 gramos de legumbres al día, que es un poquito menos de una taza, podría aumentar casi 2 años y medio la expectativa de vida, cada una de esas por separado. Y en tercer lugar, pero no menos importante, también se observó que se pueden esperar cambios significativos y positivos en las expectativas de vida de las personas, incluso con cambios más pequeños, en vez de 200 gramos, 150 gramos o 100 gramos. Y también incluso si es que los cambios se producen más adelante en la vida, no a los 30 años, pero a los 40, a los 60 y a los 70 años de vida. De esta manera entonces nos encontramos con dos perspectivas que pueden actuar en sinergia. En primer lugar, tenemos algunos precedentes con respecto a la ingesta de grasas saturadas, a la ingesta de ciertos productos que contienen grasas saturadas, y por otro lado, a la ingesta de ciertos productos que contienen mucha fibra, que serían los granos integrales y las legumbres, entre otras cosas. Vamos a mirar un poquito más a fondo en qué se traduce todo esto. Y para eso, veamos qué se observa en las personas que comen más plantas. Existen algunas poblaciones en el mundo que durante generaciones llevan patrones alimentarios muy diferentes a los nuestros, patrones alimentarios que son muy ricos en granos integrales y en legumbres y muy bajos o nulos en carnes, lácteos y productos ultraprocesados. Entonces es interesante en primer lugar observar qué sucede en esas poblaciones y si es que efectivamente tienen o no tienen mejores índices de salud. El estudio de China es uno de los primeros que nos muestra diferentes poblaciones en cuanto a sus hábitos alimentarios, diferencias sustanciales. Tal vez más de uno de ustedes sabe que China hasta antes del año 2000 era un país que funcionaba bastante cerrado políticamente y por lo tanto no se vio afectado hasta ese entonces por nuestras tendencias alimentarias y la globalización. Entonces se vio en un momento como un espacio muy interesante de estudiar porque la dieta que llevaban, entre otras cosas, era muy diferente a la dieta que llevaban otros países occidentales. En este caso se hizo comparaciones con Estados Unidos. Y a la izquierda quiero que se fijen directamente en algunos nutrientes que tenían ingestas totalmente diferentes entre los dos países. Uno de ellos, si ustedes se fijan, en el porcentaje de proteína animal. En el caso de Estados Unidos hay un porcentaje de proteína animal de un 10% de la dieta y en China es de un 1%. O sea, la cantidad de proteína animal con la razón de la ingesta de proteína animal de Estados Unidos con China era de 10:1, lo que es sumamente diferente. Por otro lado, la ingesta de fibra en Estados Unidos era de 11 gramos al día y en China de 33, o sea, más de 3 veces la ingesta de fibra diaria. Y la ingesta de grasas también es muy diferente. En Estados Unidos era de 36% de las calorías y en China de un 14%, 3 veces menos. En este estudio se observó que en China, y asociado a estas ingestas alimentarias, habían significativamente menores índices o incidencia de enfermedad coronaria y eventos cardiovasculares, mucho, mucho más bajo.
Y se observó que algunos de los factores predictores porque modificaban los niveles de colesterol plasmático eran, como aparece al lado derecho, la ingesta de grasa, la ingesta de proteína animal y la ingesta de carne como factores que aumentan el colesterol plasmático, y por otro lado, la ingesta de fibra y de legumbres como factores que reducen el colesterol plasmático. Vamos viendo que esto entonces va siendo coherente con otros estudios como el estudio de los 7 países recién presentado. Cuando vamos a mirar a los adventistas de California, también es muy interesante, porque este es un grupo grande, numeroso, de una comunidad que vive en California, que sigue esta religión que promueve dietas vegetarianas y veganas, ¿ya? Promueve como hábito saludable el llevar dietas vegetarianas y veganas. Y por lo tanto, si es que en la población general hay un 1%, por ejemplo, de personas que siguen dietas vegetarianas y veganas, entre los adventistas hay un 20% o un 40%. Entonces, es interesante además de tener mayor presencia de estos grupos, es interesante porque las comparaciones que se hacen en estos estudios se hacen dentro de la misma comunidad adventista. Es decir, entre adventistas vegetarianos y adventistas que comen carnes. Esto nos ayuda a ver mejor los efectos de la dieta, porque es una comunidad que todos siguen otros hábitos similares. Todos evitan el tabaquismo, todos evitan el alcohol, todos promueven actividad física. Sin embargo, están estas diferencias solo en la dieta. Este es un grupo muy interesante que también se viene estudiando desde los años 50. Y algunos de sus resultados más interesantes para compartirles hoy día, que tienen que ver con las enfermedades crónicas no transmisibles y, como decíamos, en los efectos a largo plazo que podemos observar ante ciertos patrones dietéticos, es que la mortalidad general de los adventistas de los vegetarianos alcanza casi un 20% menos comparado con los adventistas omnívoros. La mortalidad por enfermedad cardíaca isquémica, cardiovascular y accidentes cerebrovasculares hasta un 28% menos que los adventistas omnívoros. Y la mortalidad por cáncer de mama es la de la mitad, 48% menos que los adventistas omnívoros. Cuando incluso se hace separación gradual y se compara no solamente con vegetarianos, sino que también veganos, es decir, personas que ni siquiera consumen lácteos ni huevos en su dieta, se observa que los efectos son aún mayores. Por ejemplo, el IMC de vegetarianos es de 3 puntos menos comparado con el de adventistas omnívoros, pero el de veganos es de 5 puntos menos. El riesgo de hipertensión es de 55% menos en vegetarianos y de 3/4 menos, 75% menos en veganos. Y el riesgo de diabetes hasta 61% menos en vegetarianos y hasta 78% menos en veganos, comparado con los mismos adventistas, pero que comen carne. Muchas veces cuando vemos estos números, nos preguntamos qué pasa con esto de la dieta mediterránea, sobre todo en países occidentales como Colombia, como Chile, ¿cierto? Europa y en general las Américas, porque en estos lados se escucha mucho sobre la dieta mediterránea y se le atribuye, al menos en espacios menos formales, se le atribuye mucho los efectos positivos de la dieta mediterránea al pescado. Entonces uno muchas veces se pregunta, bueno, pero ¿por qué tendría que yo, o a lo mejor en esas poblaciones no se consume más pescado, ¿cierto? Porque yo he escuchado esto, se ha dicho que la dieta mediterránea es la que tiene más fuerza de evidencia o es la que es más protectora. Y bueno, entonces me gustaría también mencionar a este grupo y a esta evidencia. ¿Qué es realmente lo que dice? Porque muchas veces desde que no sabemos realmente qué es la dieta mediterránea como definición, hasta tampoco conocemos con más profundidad sus estudios. ¿Son o no son coherentes con lo que yo les he estado mostrando con respecto al estudio de China, al estudio de los 7 países, a los estudios de los adventistas? ¿Cómo conversan estas dos cosas? Uno de los principales y más famosos estudios grupos de investigación de la dieta mediterránea es el grupo Predimed. Probablemente ustedes lo han escuchado. Y el grupo Predimed es el que efectivamente estudió la dieta mediterránea en el Mediterráneo, valga la redundancia, y la comparó con personas del Mediterráneo que no seguían dieta mediterránea. Y encontró que efectivamente había una mortalidad más baja en quienes seguían dietas mediterráneas. Y también menos enfermedades cardiovasculares.
Sin embargo, los mismos estudios de PREDIMED hicieron un análisis para ver cuáles eran los elementos de la dieta mediterránea que eran protectores, y estos no son el pescado. Vamos a ver, se observó que mientras la dieta mediterránea se basa más en alimentos vegetales y menos en alimentos animales, incluyendo pescados y lácteos, la mortalidad se reduce significativa y sustancialmente más, hasta más de un 40%, que siguiendo una dieta mediterránea basada en dichos productos animales. Aquí a la izquierda tenemos la lista con la que quisieron hacer esta comparación o análisis interno de sus resultados. Y podemos ver que una dieta mediterránea basada en más alimentos vegetales correspondía a la que incluía regularmente vegetales, frutas, legumbres, granos o cereales, papas, frutos secos y aceite de oliva. Y lo que restaba era carnes y productos de carne como carnes procesadas, grasas animales como mantequilla, huevos, pescado y otros mariscos o productos de mar, y productos lácteos, incluyendo quesos. A la derecha tenemos el gráfico y podemos ver que si bien es verdad que una dieta mediterránea más basada en pescado, en productos animales, probablemente tenga mejores resultados en mortalidad que una dieta común, ¿cierto? Americana estándar o las que sigue el resto de las personas en este lado del mundo. Sin embargo, los efectos son sustancialmente mejores en la mortalidad cuando esa misma dieta mediterránea se basa en alimentos vegetales. O sea, básicamente, incluso los estudios PREDIMED están en coherencia con los hallazgos previos y simultáneos, ¿cierto?, que se han estado viendo en el resto de la evidencia científica, al menos en los estudios observacionales que hemos visto. ¿Qué es una alimentación basada en plantas? Una alimentación basada en plantas ha sido definida por distintos autores y referentes, ¿cierto?, del tema. Esta es una de ellas que a mí me gusta mucho, que dice, consiste en todos los alimentos vegetales mínimamente procesados, ya no estamos hablando aquí de procesados veganos, sino que alimentos vegetales mínimamente procesados como frutas, vegetales, cereales o granos integrales, legumbres, frutos secos y semillas, y hierbas y especias, y que excluye todos los productos animales, incluyendo carne roja, carne de aves de corral, pescado, huevos y lácteos, y también incluimos ahí los ultraprocesados. Entonces, es algo que se mira, se ve como esta pirámide que hay a la derecha, ¿cierto? No es súper importante entender que una dieta basada en plantas no es una dieta que se basa en ensaladas, ¿ya? O no solamente. Es una dieta que incluye una variedad mucho más amplia de todos los grupos de alimentos vegetales integrales, incluyendo legumbres, incluyendo granos integrales, que como observábamos, además, los legumbres y los granos integrales parecen ser uno de los grupos de alimentos eh, que incluirlos y cambiar nuestra ingesta, aumentando nuestra ingesta, más impacto puede tener positivo en la salud. Entonces, podemos decir que una alimentación basada en plantas un poco reúne estos factores que hemos estado revisando, que hoy día en las dietas actuales nos están haciendo falta, estos cambios, ¿cierto? También me parece importante destacar que muchos autores engloban dentro del concepto de alimentación basada en plantas algunas alimentaciones que sí incluyen productos de origen animal, como por ejemplo dietas ovo-lacto-vegetarianas, que son las que incluyen lácteos y huevos. Efectivamente, uno puede decir ese patrón dietético es más basado en plantas que uno que además incluye carnes. Sin embargo, hay otros autores que definen como concepto de alimentación basada en plantas, como dice aquí Ostfeld, solamente los productos de origen vegetal integral. Vamos a revisar al final cuándo vale la pena hacer esta distinción, por qué sí y por qué no, pero en términos generales, las dietas basadas en plantas en todo caso son bastante diferentes a las dietas actuales en países occidentales y se acercan, si no total, parcialmente a una dieta totalmente vegetal. Bien, una de las primeras preguntas, ¿de dónde obtienes tus proteínas y por qué esto es importante? Según la evidencia científica, las personas que siguen dietas veganas superan sin mayor planificación las ingestas de proteínas requeridas o los RDA de proteínas. Esto es un primer punto que es súper importante destacar y sacar, ¿cierto?, esa inquietud de la mesa. Aquí yo les marco como un requerimiento promedio
de proteínas puede andar entre 52 a 62 gramos para los adultos, y como ustedes pueden ver, todos los patrones dietéticos superan con creces estos requerimientos mínimos, así que aquí no hay un problema de cantidad de proteína en realidad. Las proteínas se pueden dividir principalmente en dos tipos, vegetales y animales. Las animales ya las sabemos de memoria, ¿cierto? Todas las carnes, todos los lácteos, todos los huevos son fuente de proteína animal. Pero ¿cuáles son las fuentes de proteína vegetal? Y aquí es donde muchas personas no saben. Las legumbres son una de las principales fuentes de proteína vegetal. Otras son los frutos secos, como almendras, perdón, también avellanas, castañas, nueces. Incluso aquí podemos introducir el maní, que si bien es una legumbre, se parece más a las almendras, ¿cierto? Tiene ácidos grasos vegetales y proteína vegetal. Las semillas y también los pseudocereales como la quinoa, el trigo de sarraceno y amaranto, estas son las principales fuentes de proteínas vegetales. Y lo que nos muestra la evidencia, como aparece en este gráfico de esta revisión sistemática con metaanálisis, es decir, que hay un conjunto de muchos estudios que se han publicado y se han querido analizar sus datos en un volumen en conjunto, se observa que en la medida que se reemplaza la proteína vegetal por proteína animal, tenemos mejores resultados en salud. En este caso, solo con un reemplazo de un 3% de las calorías de proteína animal por proteína vegetal, ya tenemos significativamente mejores resultados en mortalidad. ¿Cómo se ve esto? Hay una línea vertical, ¿cierto?, en el gráfico de la derecha. Si es que los puntos estuvieran al lado derecho de esa línea vertical, significaría que aumenta la mortalidad. Como están al lado izquierdo, están mostrando que se reduce. ¿Qué mortalidad? La mortalidad por toda causa, la mortalidad por enfermedad cardiovascular, la mortalidad por cáncer y otras mortalidades. Incluso algunas personas podrían preguntarse, bueno, conocemos esto sobre carnes procesadas. De hecho, si uno se fija, las carnes procesadas son las que tienen los puntos más tirados hacia la izquierda. Efectivamente parece ser el cambio más poderoso. Pero ¿qué pasa con otras fuentes consideradas más saludables, como el pescado o el huevo o los lácteos? Cuando los lácteos se comparan como fuente de proteína con fuente de proteína vegetal, salen inferiores por la diferencia en la mortalidad. Por lo tanto, depende mucho de con qué estemos comparándolo, porque tal vez algunos dirán, bueno, el pescado puede ser una mejor fuente de proteína que una carne procesada. Probablemente todos van a estar de acuerdo. Pero de nuevo, insisto, cuando se compara con proteína vegetal, y ya sabemos cuáles son, estos son los resultados que observamos en la evidencia científica. Entonces, y quiero repetir también el concepto que les comenté en el estudio de modelamiento. Es importante también reconocer que cambios parciales o sustituciones parciales en la dieta ya nos pueden proveer de beneficios en salud. ¿Cómo se ve en Colombia esta ingesta de proteínas? Vemos que tenemos, en el caso de los niños de 1 a 4 años, como aparece en la primera barra, más de un 60% de las proteínas provienen de animales. Y en el resto de las etapas de la vida siempre son más de un 50%. O sea, tenemos una predominancia de proteínas animales en la dieta en Colombia. Precisamente o específicamente en gramos, podemos observar que hay un promedio de consumo de 38 gramos al día de proteínas animales y 35 gramos al día de proteínas vegetales, alcanzando un 72 gramos de proteína al día de ingesta en promedio. Podemos ver entonces que hay una predominancia, que aquí hay un espacio de trabajo y de mejora, ¿cierto? En base a la evidencia científica disponible. Un espacio donde podemos ir modificando e invirtiendo esta relación. La observación entonces, según los estudios observacionales que hemos estado revisando, ¿cierto? Y muchos más, que por supuesto esto es solo una muestra, la expectativa de vida y otros parámetros en salud como la mortalidad parecen ir mejorando y cada vez más a una relación dosis dependiente en la medida que más vegetales sean lo que proporciona la energía de la dieta. Más vegetales entendiéndolo también como legumbres, frutas, granos integrales, frutos secos y semillas, no solamente verduras. ¿Qué pasa entonces con los estudios de intervención? ¿Qué pasa si cambiamos? Cuando ya tenemos una enfermedad, ¿qué pasa si probamos con la alimentación basada en plantas? ¿Qué es lo que nos han demostrado los estudios que han hecho esto en sus resultados? Vamos a revisar principalmente estas enfermedades que son de las más prevalentes. ¿Qué pasa con las dislipidemias, por ejemplo, que es la elevación del colesterol plasmático? Bueno, se ha visto que una alimentación basada en plantas llamada dieta portafolio
que no solamente es totalmente vegana, sino que incluye además específicamente alimentos que han demostrado reducir el colesterol, se observó que redujo el colesterol tanto como el uso de estatinas, que son los fármacos que usamos hoy día con este objetivo. Por lo tanto, para la dislipidemia, se puede observar que una dieta portafolio es sumamente eficaz para la reducción del colesterol plasmático, y de hecho esta dieta está recomendada en algunas de las principales guías para la reducción del colesterol plasmático del mundo, eh, incluyendo las chilenas. ¿Qué pasa con las enfermedades de las arterias coronarias? Aquí tenemos dos estudios que fueron más pequeños, pero de intervención, y específicamente miraron con imágenes qué pasaba con personas que tenían enfermedad coronaria y adoptaban una dieta basada en plantas. A la derecha tiene una imagen bastante ilustrativa, donde podemos ver en color blanco y negro, a la izquierda, cómo una arteria está con estenosis, es decir, tapada, bloquea el paso de la sangre de arriba hacia abajo. Y a la derecha tenemos la foto de la misma arteria, pero ya pasando la sangre. Estos efectos normalmente se encuentran cuando hacemos una cirugía o también cuando hacemos intervenciones farmacológicas, pero en este caso solo se hizo una intervención alimentaria. Y los resultados parecen increíbles para una intervención además tan barata y sin efectos adversos. Resultados iguales encontró Ornish cuando hizo una intervención con alimentación basada en plantas en pacientes con enfermedad coronaria isquémica. También mejoró significativamente la estenosis arterial. En diabetes se ha estudiado esto en múltiples escenarios, incluyendo este en que se quiso comparar con una dieta saludable o recomendada por la la Asociación Americana de Diabetes. Y cuando se comparó, se observó que una dieta basada en plantas, exclusivamente basada en plantas, tuvo mejores resultados que la dieta de la ADA en mejorar la hemoglobina glicosilada. En el cáncer de próstata, nuevamente el doctor Ornish hizo estudios en intervenciones de los hábitos, del estilo de vida, ¿cierto? Incluyendo una alimentación basada en plantas, y observó que esta pudo reducir los niveles de antígeno prostático benigno, o sea, antígeno prostático específico, perdón, y inhibió también el crecimiento de células cancerígenas prostáticas en un 70%. Cuando miramos también revisiones sistemáticas y metaanálisis, que como yo les adelantaba, son estudios que toman múltiples estudios de la evidencia científica disponible y los analizan estos datos en conjunto para tener un análisis y resultados más potentes o de mejor calidad de evidencia, hay algunas cosas que ya están bastante consolidadas en la literatura científica en cuanto a alimentaciones basadas en plantas. Una es que las dietas basadas en plantas disminuyen la incidencia y o mortalidad por enfermedad cardíaca isquémica, más o menos en un 25%. Y disminuyen también la incidencia total de cáncer en un 8 o un 15%. Disminuyen el peso corporal, o se asocian a menor peso corporal y menor IMC. Se asocian a mejores resultados en metabolismo energético, a mejores resultados en inflamación sistémica o a menores índices más bajos que tienen que ver con inflamación sistémica, y también a menores niveles de colesterol total y colesterol LDL. Teniendo entonces una visión general de lo que se ve en el volumen o en el cuerpo de evidencia existente de alimentaciones basadas en plantas, uno dice preguntarse, bueno, ¿qué dicen los expertos? ¿Dónde está esto en las guías? ¿Cierto? En muchos casos, al menos en Chile, los profesionales de la salud jamás hemos escuchado siquiera de este concepto. Y la realidad es que existe, está presente en el menor de los casos, o sí, en el menor de los casos, está mencionada en múltiples guías. En el mejor de los casos, mayor de los casos, incluso es la primera línea de recomendación. Como sucede, por ejemplo, con el algoritmo de manejo de diabetes de la Asociación Americana de Endocrinología, que tienen aquí, del año 2020, donde la única intervención recomendada alimentaria es una alimentación basada en plantas. También sucede eso con el Colegio Americano de Medicina del Estilo de Vida, que aboga por una alimentación basada en plantas. La Fundación Nacional del Riñón para enfermedades renales también. La alimentación basada en plantas está muy recomendada y se exploran múltiples efectos y condiciones de la enfermedad renal con la alimentación basada en plantas. Entonces es súper interesante darnos cuenta que existe este concepto en diversas instituciones científicas y médicas del mundo. En el caso de la Academia Americana de Nutrición y Dietética, yo les voy a compartir solamente un extracto porque su documento se llama Documento de Posición sobre Dietas Vegetarianas y Veganas. Es buenísimo, extenso y un buen documento para tener de base en esto.
Y en cuanto a la Organización Mundial de la Salud y a la Comisión Eat Lancet, que les pongo acá al lado, si bien se aborda desde la salud, también las alimentaciones basadas en plantas aparecen más como, ya les había adelantado, como una estrategia eficiente, ¿cierto? Y necesaria incluso de transicionar a nivel de salud pública hacia alimentaciones más basadas en plantas por temas medioambientales. En el documento de posición, lo que propone la Academia Americana de Nutrición y Dietética, ya publicada en 2016, es que patrones dietéticos vegetarianos, incluyendo veganos, bien planificados, son adecuados nutricionalmente y pueden aportar beneficios para la prevención y el tratamiento de ciertas enfermedades. Dietas basadas en plantas son más sostenibles para el medio ambiente y personas vegetarianas y veganas tienen menor riesgo de enfermedad cardíaca isquémica, diabetes tipo 2, hipertensión, algunos tipos de cáncer y obesidad. ¿A qué se refiere las personas o estas guías cuando dicen bien planificados? Bueno, como ya adelantamos, no son dietas basadas en ensaladas, son dietas basadas en todos los alimentos o grupos de alimentos vegetales integrales, pero además principalmente se refiere a la vitamina B12. Ojo, que la vitamina B12 no es de origen animal y hoy día de hecho se le suplementa a los animales de granja porque ampliamente no se encuentra disponible en los suelos como probablemente se encontraba en el siglo pasado, por un tema ya más de higiene, ¿cierto? Y de producción de alimentos. La vitamina B12 la producen ciertos microorganismos. Y por lo tanto, cuando sacamos a este vehículo que nos proporciona la vitamina B12, que serían estos tejidos musculares de animales a los que se les suplementa, cuando adoptamos una alimentación basada en plantas, la vitamina B12 debiese ser aportada desde alguna fuente segura, que al menos en Chile principalmente existe como forma de suplemento. Y más allá de dietas vegetarianas y veganas, en realidad la vitamina B12 se está convirtiendo en un nutriente ampliamente requerido en forma de suplemento en el mundo entero, porque tenemos índices de deficiencia muy elevados. Así es que eso, más allá de las dietas vegetarianas y veganas, pero por supuesto, vale la pena mencionarlo porque a esto es lo que nos referimos cuando decimos una dieta vegetariana y vegana bien planificada, y que es la que incluye entonces vitamina B12. No quiero dejar de mencionar esta duda que muchos profesionales de la salud me presentan cuando hablamos de estos temas y observamos el nivel de la evidencia que existe disponible. Bueno, algunos se preguntan, pero consumir un poco de carne no es lo mismo que no consumir nada de carne. ¿Qué pasa con sus nutrientes? Pensando un poco o descansando un poco en que no va a haber deficiencia nutricional si yo consumo carne un par de veces al mes y por lo tanto no debiésemos recomendar eliminarla del todo. Veamos. ¿Cuáles son los problemas de esta premisa o de esta duda? En primer lugar, los requerimientos nutricionales de personas y de animales, en realidad, se establecen en cuanto a nutrientes, no en cuanto a alimentos. Nosotros no tenemos un requerimiento diario o semanal de carne o de manzana, ¿cierto? Lo que nosotros tenemos son requerimientos de nutrientes, vitaminas, minerales, etc. Por lo tanto, es fundamental conocer dónde están esos nutrientes. Y la carne ciertamente no es el único lugar donde están. Todos los nutrientes necesarios, de hecho, que contienen las carnes, estos tejidos musculares animales, existen en primer lugar en las plantas y desde ahí, de hecho, los obtienen. Sin ir más allá, las mismas vacas se alimentan exclusivamente de pasto, no se alimentan de otros músculos. Por lo tanto, desde ahí es que obtienen las vacas su calcio, su hierro, sus proteínas, etc. Entonces, mirándolo desde esa perspectiva, por supuesto que nosotros también se pueden obtener esos nutrientes desde las plantas. Hay que conocer, sí, cuáles son las plantas que contienen estos nutrientes específicos. Pero es súper importante eso en primer lugar. O sea, no es que necesitemos el alimento, cual sea este alimento, sino que lo que necesitamos son los nutrientes. Y en segundo lugar, reconocer que el consumo de cualquier producto de manera ocasional, como puede ser 2 veces al mes o 4 veces al mes, no es suficiente para cumplir dichos requerimientos nutricionales. Los requerimientos son de ingesta diaria normalmente o semanal, ¿cierto? Varias veces a la semana. Entonces, no se debiese descansar para bien o para mal con un consumo ocasional de estas cosas. Así como consumir ocasionalmente carne no nos va a dar suficiente hierro, consumir ocasionalmente legumbres tampoco nos va a dar suficiente fibra ni proteína vegetal. Entonces, más bien debemos observar qué está pasando en el día a día y en el 80%
de los días de un mes, ¿cierto? Para tomar decisiones nutricionales y para analizar los datos en salud. Así entonces, los productos animales deben ser solo una alternativa en la dieta de las personas y los profesionales y personas debiésemos conocer las otras fuentes de estos nutrientes también. Así, por ejemplo, hierro y proteínas, claro, la carne es una alternativa, pero también están como fuente de hierro y proteínas las legumbres, los frutos secos y los pseudocereales. Como fuentes de calcio, los vegetales crucíferos, otras bebidas vegetales fortificadas con calcio y otros. Como fuente de omega 3 tenemos las nueces, tenemos las semillas de chía, las semillas de linaza, no solamente el pescado. Bueno, con esto entonces terminar diciendo que, entendiendo que estos son productos solamente alternativas y mirando el volumen de evidencia que tenemos y los efectos en salud que podemos esperar con estos pequeños cambios, espero haberles entregado herramientas para poder ir avanzando hacia esos cambios. Para quienes no quieren adoptar una alimentación basada en plantas completa, pueden hacer pequeños cambios mirando observando su día, sus alimentos y mirando estas alternativas que podemos ir adoptando para avanzar hacia una alimentación que, basada en la ciencia, nos puede proveer de mejor salud. Muchas gracias. Aquí les dejo también mi mail para cualquier consulta o contacto que quisieran hacer conmigo.